La bienvenida a Somos Procuradores, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Sonia Rodríguez, bienvenida, esta es su casa. Jimena, buenas tardes, muchas gracias. Es un placer para nosotros estar aquí en este programa que es dirigido y pensado para y por los ciudadanos. Es tiempo de Procuraduría. Es tiempo de ciudadanía. Somos Procuradores. Programa de la Procuraduría General de la Nación. 3 de la tarde, 31 minutos. El 16 de enero, Fernando Carrillo tomó juramento como Procurador General de la Nación. No sé si usted lo recuerda, Jimena. Claro, y ese día sí. Él pronunció una frase que se convirtió en la bandera de su administración, con la Constitución en la mano, el corazón al lado de las víctimas y los pies en los territorios. Pues le damos la bienvenida al Procurador. Procurador, buenas tardes, bienvenido a este espacio. Buenas tardes, Sonia, muy buenas tardes, Jimena. Aquí a todos los presentes, qué gran privilegio estar esta tarde aquí con ustedes, poder estar en contacto directo con la ciudadanía, porque esas tres líneas se proyectan y tienen una línea transversal y es precisamente la ciudadanía. La ciudadanía es hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía es hacer presencia en la Colombia que nadie tiene en cuenta normalmente, esa Colombia territorial, de regiones, de nuestros campesinos, de nuestros trabajadores, y finalmente la ciudadanía en un momento de paz es tener el corazón al lado de las víctimas para defenderlas. Usted ha asegurado reiteradamente que el humo de la guerra no nos dejó ver el fantasma de la corrupción. ¿Eso ya cambió? Pues estamos tratando de que las cosas cambien. Realmente después de los acuerdos de paz y de todo este esfuerzo gigantesco que se ha hecho para que Colombia se reconcilie con sí misma y que los ciudadanos tengan otra perspectiva de las cosas hacia el futuro, lo que estábamos tratando es de sacar a la superficie una agenda que estuvo oculta, todos esos grandes temas del país que se quedaron ahí, que sienten los ciudadanos en el día a día. Uno le pregunta a la gente en las regiones, en todo este gran territorio nacional donde llega esta gran señal de la Radio Nacional de Colombia, y son los derechos de la gente los que están de por medio, el derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho al medio ambiente. Tantas cosas que tuvimos aplazadas durante mucho tiempo porque el conflicto armado como que eclipsaba, tapaba la realidad de cumplimiento de derechos, de efectividad de políticas de quienes están al frente, por ejemplo, de alcaldías y gobernaciones. Estamos en un momento en que todo eso está saliendo a la superficie y por eso es tan importante que la gente sienta que la Procuraduría es ese recurso que tiene, ese ciudadano que nos está oyendo en este momento, que acuda a la Procuraduría para la defensa de sus derechos, para denunciar a aquellos que creen que el patrimonio público es patrimonio de los particulares y sobre todo en el caso particular también de tantas víctimas y tanta gente que ha estado como a la vera del camino, como aislada del proceso de desarrollo y de la ley y de la autoridad, que acuda a esta Procuraduría que es la Procuraduría de los Ciudadanos. Ser pillo no paga. Usted lo ha repetido muchas veces, ser pillo no paga. Esa es también una de las banderas, o va a ser una de las banderas de su administración. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Colombia hay una mentalidad en donde hay como mucha flexibilidad, mucha tolerancia al ilícito, a lo ilegal, a las cosas informales. La gente como que normalmente, por lo que ha sido el comportamiento de buena parte de nuestros políticos, de la clase política, cree que quien tiene el estatus de corrupto es el mandón, el matón del pueblo, el que merece ser tenido en cuenta como punto de referencia por las nuevas generaciones. Eso es un tema cultural muy de fondo que tenemos que transformar y esa gran reforma hay que hacerla desde la ciudadanía también. Es que aquí la ciudadanía es el protagonista de todo y estamos en ello. Estamos convencidos que uno puede cambiar las leyes, que uno puede tratar de innovar en las políticas, pero si uno no cambia la cultura de la gente, si uno no vuelve a la defensa de los valores cívicos esenciales, por los cuales además existe la ciudadanía, pues sencillamente estamos, como dice la juventud hoy en día, perdiendo el año. Procurador, mire, usted permanentemente está pidiendo información a Brasil sobre el caso Odebrecht. ¿Qué pasa si en un momento Brasil no colabora con nosotros? Pues acudiremos a todas las instancias internacionales y a toda la solidaridad de nuestros colegas de América Latina, porque realmente ustedes recuerdan la portada
de una de las revistas más importantes de Colombia este fin de semana. En la corrupción están untados prácticamente todos los gobernantes y todos los países de la región, y se necesita cooperación internacional. Y para que haya cooperación internacional hay que aceitar los mecanismos de cooperación internacional, y si no funciona, pues estamos pensando incluso en citar a una gran reunión próximamente de procuradores y fiscales para hacer un examen de conciencia sobre lo que está pasando con la cooperación, porque es lamentable que llevemos ya varias semanas, casi meses, y no tengamos respuesta todavía de las autoridades brasileras, porque además es un propósito conjunto. Yo creo que la lucha contra la corrupción se convirtió en una empresa hemisférica, es decir, regional, de todos los países. Esto no es solo Colombia, no es solo Brasil. Lo que hizo, por ejemplo, el juez que condenó al expresidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva en una sentencia histórica de 260 páginas, eso debe ser una referencia para todos los sistemas de justicia de América Latina. Cómo sí es posible tocar a los intocables, cómo sí es posible ponerle fin a la impunidad, que ha sido muy característica, porque además de la impunidad legal, es más triste todavía la impunidad social y la impunidad cultural, que es precisamente la aceptación del comportamiento de ciudadanos corruptos en el espacio público. En esa misma línea de buscar esa colaboración, ¿sirvió el viaje a Estados Unidos? Sí, estamos en ello, estamos precisamente en conversaciones con quienes manejan esas evidencias en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pues en esto les cuento, yo llevo varias décadas, porque a mí me tocó ser un joven ministro de Justicia, y en ese momento estaban comenzando esos escenarios de cooperación judicial. Esos escenarios hoy en día son mucho más sofisticados, se supone que deben ser mucho más expeditos, pero es como la comparación de cómo funcionaba la cooperación judicial contra el narcotráfico y cómo debe funcionar frente a estos nuevos fenómenos de delincuencia relacionados con la corrupción. Y se necesita mucha mayor agilidad, se necesita mucho más entendimiento de qué es lo que requieren las autoridades judiciales en sus procesos disciplinarios y penales para que tenga éxito y haya resultados de la justicia. Esa gran reflexión nosotros la queremos hacer. Por eso estamos en el marco de los espacios regionales de cooperación de fiscales y procuradores, llamando precisamente a esas instancias de diálogo. Ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por ejemplo, tuvo procuradores y fiscales argentinos alrededor del caso de Brecht. Ese debe ser un motivo de diálogo de toda la justicia latinoamericana para ver de qué manera le vamos a poner fin a ese cáncer de la corrupción. Mire, procurador, su imagen, más allá de su papel como abogado, catedrático, exministro, exembajador, está ligado con la séptima papeleta y la Constitución del 91. Cuando usted deje el cargo, ¿cuál quiere que sea su legado? ¿Con qué quiere que se lo asocie? Uy, el sueño es que lo recuerden a uno como quien pudo defender de alguna manera esos derechos que consagramos en la Constitución de 1991. Yo creo, Jimena, que la Constitución del 91 es sobre todo un referente ético, y eso se lo podemos explicar muy bien a la audiencia. Es ese punto de referencia de unos comportamientos de la gente, y los comportamientos éticos, probos, íntegros de la gente tienen que ver con el respeto de los derechos de la gente. Y lamentablemente los funcionarios públicos y el Estado no han estado dedicados a defender los derechos de la gente. Yo lo mencionaba ahora, derechos, por supuesto, el derecho a la vida, que se ha violado tanto en Colombia, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, que es una de nuestros motivos principales de lucha en este momento desde la Procuraduría. Yo decía en Yopal el jueves que si nosotros, por ejemplo, logramos hacer una diferencia, yo vengo de familia de médicos, si logramos hacer una diferencia en el sistema de salud pública, aumentando el acceso, no tanto la cobertura, que eso ya puede decirse que avanzó, pero sí la calidad en el servicio de salud de los colombianos, yo con eso me iría satisfecho, Pues yo creo que a este paso lo va a lograr. Muchas gracias, Jimena, esperemos. Bueno, en estos 6 meses la Procuraduría no ha dirigido sus ojos exclusivamente a la vigilancia y sanción de funcionarios y servidores. También ha atendido con especial diligencia, mire, por ejemplo, la protección de las víctimas y el respeto por los derechos humanos, así como la protección del medio ambiente. Julián Pérez preparó un resumen de algunas de estas acciones justamente para proteger al ciudadano. Escuchemos.
El pasado 14 de julio, en el que ha sido uno de los eventos más importantes de la Procuraduría General de la Nación, se hizo el lanzamiento de la Directiva 002 con los lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores de derechos humanos y se estableció como uno de los objetivos principales el concretar la cifra de los que han sido asesinados en los últimos años. La Procuraduría General de la Nación suscribió junto a 3 empresarios del país la Declaración por la Transparencia, con la que se asumen responsabilidades en la lucha contra la corrupción, una labor que se ha convertido en prioridad para esta administración. El Ministerio Público también ha estado atento a los procesos de licitación que se adelantan en el país y, producto de sus observaciones, se suspendió el programa de alimentación escolar en Magdalena y Santander. Recordó el deber de proporcionar una alimentación adecuada en condiciones dignas, así como en calidad y cantidad suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de los niños y niñas. Como parte de su preocupación por el medio ambiente, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales intervino para lograr la protección de Playa Blanca, lo que llevó a las autoridades a prohibir su acceso por vía marítima y limitar a 640 el número de personas que pueden ingresar diariamente. Esa misma delegada presentó una acción de cumplimiento contra los municipios de Medellín e Itagüí, instando a que los entes territoriales acaten las disposiciones legales frente a la reposición del parque automotor del servicio público de pasajeros para mejorar la calidad del aire. La Procuraduría General de la Nación interpuso un incidente de desacato ante el Tribunal Superior de Cartagena y solicitó la evacuación de la cárcel de mujeres San Diego o, en su defecto, la adopción inmediata de medidas que permitan salvaguardar los derechos de las internas y del personal administrativo ante el grave deterioro en el que se encuentran las instalaciones de ese centro penitenciario. En audiencia pública realizada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Procuraduría General de la Nación insistió en la restitución al erario de $11.1 millones que Odebrecht reconoció como sobornos entregados para lograr la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol. 3 de la tarde, 42 minutos. Continuamos aquí en el programa Somos Procuradores. Viceprocurador Juan Carlos Cortés. Usted es un abogado rosarista, magíster en administración, especialista en derecho administrativo y con posgrados en procesos constitucionales. Si la Constitución del 91, de la que ya nos venía hablando el procurador, es tan garantista, ¿por qué en Colombia derechos como el de la salud se convirtieron en una tragedia? Sonia, un saludo muy especial a toda la audiencia en este espacio de la Procuraduría General por este medio que llega a todo el país, como lo ha expresado el señor procurador. Yo pienso que en buena medida porque nos hemos olvidado que la Constitución, así como es un referente ético, no es un punto de llegada, sino un punto de partida. No nos podemos matar el tigre y asustarnos con el cuero. Realmente logramos unos avances muy importantes en el año 91, hicimos un avance social, ahora hay que materializarlo, estructurarlo y ponerlo a funcionar. Por eso el señor procurador ha querido colocar como eje de su acción el tema del reconocimiento de los derechos de las personas. La ciudadanía hoy se define precisamente por el acceso de la persona a los derechos que el Estado le brinda para garantizarle una dignidad a lo largo de su existencia. Y es por eso que consideramos que hay que facilitar, hay que generar más recursos y hay que comprometer más a todos los estamentos, por ejemplo, en la realización de un derecho tan importante como el de la salud, frente al cual hay que anteponer cualquier consideración privatista, de negocio, comercial, para garantizar un sistema de salud pública que con la colaboración, por supuesto, de los privados, genere unas condiciones de calidad a todos los colombianos. A quienes hoy nos escuchan, muy seguramente se estarían preguntando en este momento, ¿cómo va la Procuraduría, por ejemplo, a proteger los derechos de los niños a tener una alimentación de calidad, o de las personas mayores a tener una vejez con dignidad, o de los pacientes, como usted venía hablando, a recibir un servicio de salud con calidad? ¿Cómo lo van a hacer? La Procuraduría es la vocera de la sociedad. Como Ministerio Público, la Procuraduría General tiene el mandato constitucional de representar a los ciudadanos. Por eso es tan importante, Sonia, este órgano que no tienen otros países. Otros países ven con envidia, digámoslo así, la existencia de procuradores, porque en nuestra Colombia la Procuraduría ejerce esa labor de representación de la sociedad. Y por eso es que en ese carácter, como vocero del ciudadano de a pie, como se dice tradicionalmente, es que le corresponde a la Procuraduría intervenir. ¿Cómo? A través de los procesos judiciales. Si hay demandas, si hay actuaciones, ahí habrá un procurador judicial garantizando el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la pensión,
porque por ejemplo no se trata de garantizar solamente un sistema de pensión sano financieramente, sino de garantizar que las personas en la edad mayor tengan un ingreso para su etapa no productiva laboralmente. Pero también lo va a hacer en el ámbito disciplinario, encargándose de hacer seguimiento, de sancionar, de primero investigar, por supuesto, y cuando sea el caso, sancionar conductas que atenten contra estos derechos. Y desde el punto de vista preventivo, Sonia, en temas tan importantes como los que ya se han desarrollado en estos meses. Por ejemplo, si se va a contratar una de las licitaciones o de los procesos contractuales más grandes, de más de 5 billones de pesos para contratar la salud de los maestros en Colombia, ahí están los ojos de la ciudadanía a través de la Procuraduría para hacer valer unas observaciones que mejoren el proceso. Hoy, por ejemplo, eso es lo que se ha dado. Esta contratación tan amplia, cuando el magisterio colombiano paga un valor de salud que es 65% más de lo que paga cualquier colombiano, pues lo menos que se puede esperar es que ese servicio de salud sea el mejor, sea óptimo. Y por eso la Procuraduría, no por empecinamientos ni por entrabar ningún proceso, sino por decir, hay que hacer esto, hay que corregir aquí, hay que abrir transparentemente los procesos, hay que lograr que participen en una convocatoria pública quienes vayan a calificar las propuestas. Eso es una acción preventiva, la estamos haciendo en temas tan sensibles como la venta de Café Salud y ESIMED, en el proceso de salud para los privados de la libertad. En fin, ahí también estará la Procuraduría, como lo ha venido estando, en esos temas preventivos para garantizar que la salud sea un derecho y no una mera expectativa. Son las 3:47 p.m, estamos en Somos Procuradores. Si usted quiere comunicarse con nosotros y hacerle preguntas o tiene inquietudes para el procurador o para los viceprocuradores, procuradores delegados que se encuentran aquí, o viceprocurador, por supuesto, usted puede comunicarse con nosotros a la línea en Bogotá 200-727 o a la línea nacional 018 11 89 59. Por supuesto, aquí inmediatamente sus inquietudes serán resueltas. Otra pregunta, viceprocurador, que se hacen los ciudadanos es si la garantía de estos derechos es un tema exclusivo de la Procuraduría o aquí también juegan un papel importante las administraciones, los alcaldes, los gobernadores, incluso pues sería obvio el gobierno nacional. Sin duda, la responsabilidad en la realización y la materialización de estos derechos es del país, es de Colombia. Por eso la vocería del procurador es que nos tomemos lo público, es que estos derechos son de la colectividad, los debemos realizar entre todos. Y aquí la rama ejecutiva juega un papel fundamental, la rama legislativa al momento de expedir leyes y obviamente los entes territoriales tienen grandes responsabilidades en la protección de niños, en la educación, en la protección de los adultos mayores. La Procuraduría, como garante de derechos, está ahí haciendo, insisto, la vigilancia, el acompañamiento, la sanción, la intervención en los casos en que sea menester hacerlo, pero lo que no podemos es pensar que esta es una tarea de unos, es de todos. Aquí cuando un colombiano paga cumplidamente su aporte a salud, está ayudando a que Colombia tenga una mejor salud. Cuando pagamos los impuestos y cuando los funcionarios públicos no hurtan y no se apropian de recursos del público, están garantizando los derechos. Por eso es tan doloroso e inadmisible que recursos de la educación, los recursos de la salud, se apropien por manos de corruptos, y ahí tenemos que combatir y eliminar esas manifestaciones que más que corrupción inclusive se convierten en delitos contra los niños, contra la vida de nuestros colombianos. Recuerde, con los pies en los territorios. Recuerde, por favor, que la Procuraduría General de la Nación trabaja por y para todos los colombianos. Miriam Méndez Montalvo es la Procuradora Delegada para la Descentralización y Entidades Territoriales. Es máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y en Leyes de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Fue directora de la Fundación Ford en la región andina. Procuradora Delegada, ¿qué quiere decir con los pies en los territorios? Buenas tardes, Jimena. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con la ciudadanía de toda Colombia. Con los pies en los territorios, básicamente, es el desarrollo de un llamado que nos hace el procurador a pensar en una procuraduría y a materializar una procuraduría que está desbogotanizada, que piensa y genera resultados en este país desde la institucionalidad,
desde los territorios y no desde Bogotá. Una Procuraduría que ejerce su acción no en los escritorios, pero de la mano y en alianza con el ciudadano en cualquier lugar, como puede ser desde San Andrés, desde Leticia, desde Yopal, Bucaramanga, Mesetas, Buga, Cali, etcétera, etcétera, Quibdó, donde hemos estado junto con el procurador y los procuradores delegados y los procuradores regionales que han hecho parte de esta audiencias ciudadanas que hemos realizado a lo largo y ancho del país en estos últimos 6 meses. Ya llevamos 16 audiencias ciudadanas. Eso quiere decir en los territorios una procuraduría que garantiza los derechos de los colombianos independientemente de donde se encuentren. Ana María Bedoya preparó un informe de lo que han sido esos 6 meses de recorrido por Colombia. Hay que decir que la Procuraduría ha estado desde La Guajira hasta el Amazonas, desde la costa pacífica hasta los llanos orientales. Incluso estuvo en la frontera con Venezuela. En sus primeros 6 meses al frente de la Procuraduría General de la Nación, el jefe del Ministerio Público ha recorrido 13 de los 32 departamentos de la geografía nacional y ha realizado 11 audiencias, donde los ciudadanos han denunciado hechos de corrupción, especialmente en contratos, deficiencias en la prestación y cobertura de la salud, así como en los servicios públicos domiciliarios. Que se haga una investigación tanto a la Superintendencia de Servicios Públicos como a la empresa Electricaribe para que nos den la claridad del caso y podamos nosotros estar seguros de hacia dónde va el servicio de energía eléctrica en la región Caribe. Queremos que nos apoye con Supersalud porque el gran problema de la mala atención de las EPS en nuestros municipios. Se están muriendo las personas sin recibir una atención adecuada. Señor Procurador, yo le agradezco que por favor se ponga la mano en el pecho y nos solucionen cuanto antes ese problema. Las peticiones se escucharon desde San Andrés hasta el Amazonas, desde el Caribe hasta la región Pacífica y desde los llanos orientales hasta el Chocó. Es la primera vez en la historia que viene un procurador general a ponerle la cara y a recibir las denuncias. Solo se está mirando hacia la zona veredal y las otras veredas nos estamos quedando abandonados. La población del Casanare está siendo atendida solamente con el 30% de los médicos profesionales. La carga laboral de esos 60 médicos lleva a errores médicos, demoras y fallas en la atención, y eso puede llevar a la muerte de las personas en el departamento. La Procuraduría también ha hecho presencia para escuchar las voces de las víctimas, como ocurrió en Mocoa por la avalancha que dejó más de 300 muertos, en Cartagena con el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II o en las minas de Cucunubá en Cundinamarca que dejó 13 víctimas mortales. Aquí lo que yo estoy pidiendo es justicia porque la muerte de mis familiares no puede quedar impune. La vida me ha dado este duro golpe y quiero que por favor, yo lo que necesito es ayuda, pago arriendo, no tengo cómo pagarle. La señora, como supo la situación, lo que hizo fue echarme a la calle, no sé cómo salir de la casa. Mano dura con los responsables de esto, no tenga compasión, llévese todo lo que se tenga que llevar por delante, pero haga mucha justicia, porque esto es una tristeza que no debió pasar en Cartagena. Con los pies en los territorios, ha permitido que los colombianos tengan voz y hagan parte de esta Procuraduría Ciudadana. Tengan la certeza que aquí no venimos a hacer un ejercicio pasajero de oírles a ustedes y devolvernos para Bogotá y dejar las cosas tal cual como vienen. 3 de la tarde, 54 minutos. Seguimos aquí en este programa Somos Procuradores. Doctora Méndez, ¿para qué han servido estas audiencias? Denos un ejemplo. Para muchas cosas, Sonia, entre otras para tratar de restablecer la confianza que hay de parte de la ciudadanía hacia sus instituciones, para hacer presencia, para recibir quejas, denuncias, pero sobre todo para dar resultados. Y le voy a dar un ejemplo. San Andrés, que fue nuestra primera audiencia ciudadana, recibimos grandes quejas sobre las situaciones de los vertimientos líquidos y sólidos en exceso que están acabando con los ecosistemas en Yoniquí, también con el problema del muelle que no existe y el cual está generando grandes riesgos para los turistas e incluso para su integridad física. Entonces, a raíz de esas quejas, nuestra Procuraduría Delegada Ambiental presentó una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Administrativo
y que ha sido recibida positivamente, y hoy recibimos notificación de que se ordenó el cierre de Johnny Key por 10 días hábiles, mientras Coralina adelanta las actividades de mantenimiento y realiza jornadas de limpieza de los residuos sólidos, entre otros. Ese es un resultado, pero hay más. Al oído del ciudadano. Son las 3 de la tarde, 55 minutos. Doctora Méndez, ¿cuándo son las próximas audiencias? Tenemos una agenda de audiencias bien numerosa para los siguientes meses, pero me encantaría que fuera el procurador quien les diera la primicia de una actividad que es consecuencia de una reunión que llevamos en Valledupar, una audiencia que llevamos en Valledupar entre el Procurador General de la Nación y los 4 cabildos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Así es, Jimena, gracias, Miriam. Realmente estamos buscando además espacios que pueden ser emblemáticos, esos espacios donde no ha llegado el Estado o ha llegado de manera muy deficiente. Y a raíz de una conversación que tuvimos precisamente en Valledupar con los 4 pueblos indígenas de la Sierra, me pusieron el reto los pueblos indígenas de lograr una audiencia de la Corte Constitucional de Colombia en pleno, de la sala plena de la Corte Constitucional en la Sierra Nevada de Santa Marta, en uno de los lugares sagrados. Y vamos a estar allí. Le presentamos la oferta a la Honorable Corte Constitucional y hace unos 10 días nos confirmaron que van a estar los 9 magistrados de la Corte Constitucional en esa audiencia para mirar la problemática de los pueblos indígenas de la Sierra, los temas ambientales, los temas de minorías, los temas de consulta previa, todo aquello que representa vigencia y efectividad de derechos de esas minorías que constituyen además la razón de ser de la Procuraduría. Por eso es tan importante, Jimena, y de verdad que nuestro agradecimiento tener este parlante tan importante que amplía esta voz a toda Colombia. Yo creo que ninguna otra señal tan importante como esta, esa Colombia olvidada, esa Colombia excluida, marginada, que es precisamente la Colombia que tenemos que despertar y hacerla partícipe del desarrollo. Mire, procurador, tengo que despedir ya desafortunadamente, pero yo no voy a despedir, no lo voy a dejar ir sin que antes me explique qué es aquello de descarrilizar. Espero que haya dicho bien, ¿no? Una palabra complicada. La Procuraduría. Sí, yo desde el comienzo he dicho, esto aquí no se trata de crearle idolatrías a nadie, y yo pienso que las instituciones prevalecen sobre las personas. Nosotros tenemos un mandato que en el caso mío ya nos faltan 3 años y medio, ya llevamos la actuada parte de nuestro camino, de esta trayectoria, y yo lo dije desde el comienzo, necesitamos mucho más Procuraduría que Procurador. Esto no puede ser el culto a una persona. Yo he dicho que en la lucha contra la corrupción uno no necesita superhéroes, ni santos, ni personas que se sienten moralmente superiores a los demás, sino ciudadanos que estén comprometidos simplemente con el cumplimiento con la Constitución, que defiendan los derechos de los demás. Muchísimas gracias a todos, a ustedes en todo el país por habernos acompañado aquí en Somos Procurando. Somos procuradores. Muchísimas gracias. Volvemos el próximo lunes a partir de las 3:30 de la tarde. 3 de la tarde, 58 minutos. Ya vienen las noticias de la hora. Todos somos Procuraduría. Pero de todas maneras, estamos procurando.